Dice la palabra del Señor: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Una vez más: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Tenga la bondad de sentarse. El tema de este día lo he titulado: lo que Dios busca en el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios busca en el matrimonio? Un par de ideas que están inspirando este pensamiento es que todo lo natural tiene un origen en lo espiritual. Todo lo natural tiene su origen en lo espiritual. Y la segunda cosa que quisiera que quedara hoy en nuestros corazones es que quien logra comprender el precepto disfruta ese concepto del matrimonio. Todo el que logra entender el precepto es todo aquello que precede al concepto. Entonces, cuando alguien logra entender el precepto, por qué es que Dios hizo las cosas como las hizo, entonces puede comenzar a disfrutar de este gran concepto del matrimonio. Una dificultad común que nosotros enfrentamos, y es aquella dificultad que nos limita en nuestra comprensión de la vida, es lo natural. Lo natural es lo que nos limita a comprender toda la vida, pero pronto en el tiempo nos vamos dando cuenta que nosotros somos más que lo natural. Pronto en la vida descubrimos que hay otras cosas, como la psicología, por ejemplo. También encontramos que la vida no es solamente lo natural, que hay aspectos sociológicos que también la conducen. Hay elementos que no son tangibles, que van conduciendo la vida entera, que no solamente está limitado a lo natural. Y cuando uno comienza a descubrir que la vida tiene una trascendencia más allá de lo natural, entonces tiene que empezar a hacerse algunas preguntas. ¿Qué es lo que realmente sostiene y de dónde viene todo esto? Preguntas que los filósofos se hicieron en algún momento. Preguntas de la felicidad y de muchas otras cosas que los filósofos comenzaron a plantearse hace muchos años atrás. Ellos llegaron a ciertas conclusiones muy interesantes, por cierto. Pero un error fundamental de aquellos que se preguntan acerca del matrimonio, en este caso, y de todo lo que hace feliz a las personas, seguramente fracasarán cuando se parte desde el individuo. Porque nosotros somos creación. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos de ir al origen. Debemos de saber cómo se originó todo aquello. Pocas veces consultamos al origen de todas las cosas. Pocas veces, no sé usted, pero yo soy de los que compra algo en IKEA y hasta que ya me equivoqué empiezo a leer el manual. Yo soy de los que comencé a armar las cosas y hasta después de un tiempo me di cuenta que no estaba siguiendo las instrucciones, y entonces voy y leo el manual. Y eso es lo que usualmente ha sucedido con el tema del matrimonio específicamente. Pero si consultásemos cuál es la idea o cuál ha sido la idea de Dios cuando inventó el matrimonio, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Hoy vivimos una época donde las personas han llegado a desconfiar de del matrimonio, de algo que fue inventado de una manera gloriosa, maravillosa. Ahora se discute si es bueno o no, se discute si es relevante o no. Algunos han de una sola vez dicho: esto tiene muchos dolores de cabeza, mejor no creamos más en el matrimonio, echemos todo por la borda, solamente unámonos como lo hacen los animalitos, y entonces pues no creen más en el matrimonio, porque comenzaron a ver hacia adentro, comenzaron a verse ellos mismos. Pero ¿qué si empezamos por aquel que lo inventó? ¿Cuál era aquella
idea original. ¿Qué es lo que Dios buscaba cuando inventó el matrimonio? Una de las respuestas más impresionantes que yo encontré fue en el manual que el Señor nos ha dado, la Biblia. Malaquías capítulo número 2. Si usted tiene su Biblia en su casa, puede encontrarlo en Malaquías capítulo número 2. Usted va a encontrar el verso 15 en la primera parte, la respuesta más impresionante que usted va a encontrar del propósito que Dios tenía, el propósito espiritual que hay detrás del matrimonio. Hoy van a encontrar esto parejas que han estado en gran conflicto. Hoy van a ser sanadas muchas familias una vez entiendan el propósito original. Dice Malaquías 2:15: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Oiga la originalidad. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que Dios buscaba? ¿O qué es lo que Dios sigue buscando hoy? Dice la palabra que es porque Él buscaba una descendencia para Dios. Cuando Dios hizo el matrimonio, Él tenía un solo objetivo en mente. Él solo tenía una idea. Es que Él quería una descendencia. Eso es siempre lo que Él ha querido. Siempre ha querido una descendencia para Él. Siempre ha querido una gente especial para Él. Quiere hijos para Él. Quiere personas que se parezcan a Él. Esa fue su idea original. Por eso los une y los hace un mismo espíritu. Hoy ustedes dos han sido unidos en el lazo del matrimonio. Y ahora ya no son dos, sino son una sola carne. Pero una sola carne va mucho más allá. Es un solo espíritu el que tiene. El espíritu del hombre no es superior al de la mujer, ni el de la mujer es superior al del hombre. Tienen la misma capacidad analítica, la misma capacidad en todo. Ese pleito de los sexos es absurdo cuando nos damos cuenta que del mismo espíritu Dios le dio al hombre y le dio a la mujer. Así que para siempre en medio del pueblo de Dios esta tontería de la guerra de los sexos queda resuelta. Un mismo espíritu en el hombre, un mismo espíritu en la mujer. Pero ¿por qué es que Dios les dio un solo espíritu si Él puede darle diferente espíritu porque es dueño de los espíritus? ¿Por qué Dios hizo eso? Lo interesante, mis amados hermanos, es que Él de una sola vez lo declara en la Biblia. Él dice: es porque buscaba una descendencia para Dios. Allí dice qué es lo que Dios busca con el matrimonio. Él no busca solamente nuestra felicidad, busca una descendencia que se parezca a Él. ¿Cómo es Dios? Hay atributos que podemos encontrar en la Biblia. Voy a mencionar algunos. Estos son atributos morales de Dios. Dentro de los atributos morales de Dios está la bondad, el amor, la misericordia, la clemencia. Él es compasivo, la paciencia, la verdad, la fidelidad, la santidad y la justicia. Esa lista que yo le he dado es la lista de cómo es Dios moralmente. Así que Él es bueno, Él es amor, Él es misericordioso, Él es clemente, compasivo, paciente, verdadero, fiel, santo y justo. Ahora, esas son las características morales. Entonces, cuando Él decide inventar el matrimonio, les da de su espíritu, les pone su espíritu en ellos y les dice: quiero que multipliquen mi carácter moral. Yo quiero que ustedes llenen la tierra de gente que se parece, usted que me está viendo ahí en la casa, gente que se parezca a mí moralmente capaces. Y les doy un espíritu capaz de ser bondadoso, de ser verdadero, de ser fieles, de ser justos, de ser santos. Y entonces que los hijos que van naciendo y vayan naciendo puedan tener esos mismos atributos de ese espíritu que Dios puso en nosotros. Como podrá ver, eso es lo que Dios buscaba. Buscaba una descendencia para Él. Eso buscaba. Eso es lo que siempre he buscado. Eso es lo que siempre he querido. Dios, más allá de nuestra felicidad, Él anda buscando que dentro de nuestra felicidad
esté incluido realmente su carácter, que es lo que verdaderamente da felicidad al hombre. Cuando empezamos con una idea equivocada, pudiéramos terminar con resultados equivocados. Y esto es lo que ha puesto en aprietos a la mayoría de matrimonios. Comenzamos con una idea equivocada, terminamos con resultados equivocados. Algunas ideas equivocadas comunes son el egoísmo. ¿Y cómo se ve el egoísmo? Bueno, el egoísmo es aquello cuando alguien se casa y lo que lo está moviendo es que yo quiero que tú me hagas feliz a mí. Cualquiera que comience con una idea de esa naturaleza está condenado a fracasar. O pensemos en aquellos que se casan por conveniencia. Igualmente esa es la receta para el fracaso. Algo otros quizás pudieran, o otras personas pudieran casarse por tener miedo a la soledad. Esa no es una motivación que debe unir a los jóvenes. Otros jóvenes se casan por la presión social que existe. Todos los amigos de su misma edad ya se casaron. Sienten una desesperación porque todos los que crecieron con ellos se están casando. Y yo ya tengo 25 y no me caso. Y ya tengo 30 y no me caso. Y entonces algunos apresuran decisiones tan serias y entonces terminan casándose por la presión social. Están los que tristemente se casaron porque hubo un embarazo no deseado, entre comillas ahí, realmente a causa de la fornicación. Y están también los que se casan por amor. Y cuando digo amor, entiéndase 4 aspectos del amor que no voy a entrar en detalles. Los 4 aspectos, o como en el griego se conoce, amor se encuentra en griego eros, fileo, estorge y ágape. Cada uno de ellos significa amor. Por ejemplo, eros es un amor erótico. Fileo es este amor de la familia o de amigos. Estorge es el afecto natural que sienten los padres por sus hijos, ese amor de una madre por su hijo. Y ágape es el amor más puro, es el amor de Dios, ese amor del capítulo 13 de Primera de Corintios. Ahora, la única relación humana que une las 4 diferentes formas de amor es el matrimonio. ¿Por qué? Porque es en el matrimonio donde existe de una manera responsable el amor erótico. Un amor que sin temor se entrega. Un amor que si ella está embarazada, con alegría le cuenta al esposo que está embarazada. No llega diciendo, a ver qué va a pensar este. No, ella está confiada. También allí está conjugado el amor fileo, que es, o filial también se le llama en castellano, que es por la familia. También el storge, que es con los hijos. Y el ágape, que es este amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es este amor puro que el Señor permite que la pareja experimente. Como podremos ver, el 99% de las personas posiblemente nos casamos por un amor sin condición. Dijimos, me voy a casar, pero quizás dentro de eso predominó muchas veces el egoísmo, la conveniencia, el miedo de quedarse solo, la presión del grupo, y por eso muchas veces estamos en problemas. No lo voy a aburrir con datos, pero si fuésemos por un momento en el nombre del Señor a esta relación espiritual como Dios la pensó, y si dijéramos, voy a hacer la voluntad de Dios, y este es mi consejo a la pareja que hoy está contrayendo nupcias, y es que podamos hoy determinarnos a buscar aquello que Dios también busca: una generación para Él, un grupo de gente, una sociedad que le honre a Él. Cada vez que 2 jóvenes se unen, Dios vuelve a confiar que puede haber una sociedad nueva. Eso es lo primero. Lo segundo que Dios busca es que la pareja pueda entender lo que es un pacto.
Dios, cuando piensa en términos de matrimonio, lo piensa como un pacto. El matrimonio realmente es un pacto que Dios tiene con su pueblo, y ese pacto nunca se va a romper. Oiga esto, el matrimonio es un pacto. Dios, cuando inventó el matrimonio, es lo más cercano que Dios le dio al hombre para aprender a vivir en ese pacto que Él tiene con el hombre, o con la iglesia en este caso. De ahí no hay otro pacto, porque un pacto con un dealership de vehículos, con un concesionario, si usted no lo puede pagar, usted lo rompe a la hora que quiere. Y hay muchos pactos que usted puede hacer que no tienen mayor trascendencia, que con la ayuda de algún abogado lo rompe. Pero cuando Dios le da este pacto al hombre, el pacto del matrimonio, le está entregando algo que Él espera que el hombre cumpla completamente. ¿Cómo es que el hombre puede cumplir un pacto de esta naturaleza? Y aquí es donde es lo que Dios busca. Lo que Dios busca es que nosotros podamos ver en Él cómo Él cumple su pacto con nosotros. Es como Él cumple este pacto que Él tiene con la iglesia. Este es un pacto, esto que ustedes han hecho, muchachos, y esto que hemos hecho los casados, los que ya estamos casados. Este es un pacto que únicamente encontrará sentido si vivimos rendidos a los pies de Cristo, viendo cómo Cristo ama a la iglesia. Es la única manera que le vamos a encontrar sentido al matrimonio. Cualquier persona que quiera estar casada sin estar admirando el pacto que Cristo tiene con la iglesia, está destinado al fracaso. Veamos cómo es el pacto que Cristo tiene por la iglesia. Veamos cómo Dios ha amado y este pacto que tiene con la iglesia. Se lo dejo aquí rapidito. Solo escuche esto. Este pacto que Cristo tiene con la iglesia nunca se termina. Es más, se acabará todo. Literalmente se acabará todo, menos este pacto. El mar no existirá más, ni el sol ni la luna un día, except for this covenant, por este pacto. El cielo y la tierra pasará, menos este pacto. Al final de toda la historia, lea Apocalipsis, al final de toda la historia, lo único que queda es la iglesia y Cristo. Cielo y la tierra nuevos. Lo que queda es Cristo con su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca cuando nos da un pacto como esto? Él quiere que nosotros podamos comprender, viéndolo a Él, cómo es este pacto. Este pacto que no lo rompe el hambre. Este pacto que no lo ha roto la escasez, la enfermedad, la persecución de la iglesia, la abundancia, la edad, los años no cambian este pacto. Cuando nosotros vemos a la iglesia y a Cristo por más de 2000 años, una iglesia perseguida que todavía sigue amando a su Dios, una iglesia que ha sufrido, pero todavía aún en las casas estamos reunidos adorando a nuestro Dios, porque estamos en un pacto con Dios, porque estamos reunidos aquí adorando al Señor, y este pacto no se rompe, ni la pandemia lo rompe. Este pacto no lo rompe. La Biblia dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni el hambre, ni espada, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. Es que estamos en un pacto para siempre. Estamos en un pacto con Dios, y a menos que entendamos el pacto con Dios, no vamos a entender lo que Dios busca del matrimonio. Para entender el matrimonio tenemos que estudiar el pacto de Dios con su iglesia. ¿Y cómo comenzó el pacto de Dios con su iglesia? Comenzó el Señor comenzó este pacto negándose a sí mismo. Óigame bien, usted que está viendo esto. El Señor hace un pacto con la iglesia, y para que este pacto funcione, la primera cosa que hace es morir. Aleluya. Ustedes que solo pasan peleando en la casa, están casados, ustedes están muy vivos, por eso están teniendo problemas. You need to die. Necesita morir. Así que hoy
Aquí va a haber funeral porque vamos a matar a 2 para que les funcione el asunto. Esto no funciona si los 2 llevan su propia agenda. Este asunto no funciona así. Para que el pacto funcione, ambos deben morir. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ya no lo vivo en la carne, sino en aquel que me alcanzó, en el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios busca? Dios está buscando que podamos vivir constantemente una réplica en la tierra de ese pacto que Dios tiene con nosotros. Yo termino con esto. La Biblia dice en Oseas, lo que leímos al principio, dice: y te desposaré conmigo para siempre. Aleluya. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ese pacto que Cristo hizo con nosotros, ese pacto no lo altera los cambios sociales. La sociedad puede hacer todos los cambios que quiera, pero Cristo y su iglesia seguimos en un pacto con Él. Este pacto es firme por la eternidad. Este pacto está por encima de las imperfecciones de la iglesia. Escucha esto. This covenant, este pacto, está por encima de las imperfecciones de la iglesia. Si usted no sabía, nosotros somos la iglesia y estamos lejos de ser perfectos, pero el pacto que Dios hizo está por encima de esas imperfecciones. Este pacto que mis hermanos han hecho hoy funciona solamente si el pacto es más poderoso que las imperfecciones de Michelle. Michelle, esto va a funcionar si el pacto que has hecho es más fuerte que las imperfecciones de Andrés. La gente dice: es que tenemos diferencias irreconciliables, entonces no tienen pacto. Porque el pacto está por encima de las imperfecciones, porque Cristo amó a la iglesia y nosotros estamos lejos de ser perfectos. Yo no sé si hay algún perfecto aquí, llévenlo al White Memorial. Si alguno piensa que está perfecto, me lo van a meter unos 10 años allá al White Memorial Hospital. El White Memorial es el hospital donde las personas que tienen algún problema mental tienen que quedarse guardaditos, porque perfectos no somos aquí. Pero Dios tiene pacto contigo. Aunque eres imperfecto, Dios sigue en pacto contigo. El pacto funciona cuando es mayor que nuestras imperfecciones. Este pacto está por encima de nuestra inmadurez. Oh, cuando uno está recién casado, una inmadurez tras otra. Los pleitos de los casados, a veces de los recién casados, cuando vienen conmigo, yo me les quedo viendo como sospechosamente. Qué raro los pleitos de estos. Se pelean por cosas muy absurdas, realmente absurdas. Yo no se los digo porque yo recuerdo cuando pasé por ahí también, y en ese momento uno siente que el mundo se le acaba, pero son cosas muy absurdas. Pero el pacto está por encima de nuestra inmadurez. Por eso dice Oseas: es que yo te he desposado conmigo y te he desposado para siempre, y te he desposado en justicia, en juicio, y oigan, en benignidad y en misericordia. Ha sido realmente su amor por la iglesia que nos tiene de pie todavía a los creyentes. Yo no sé si los que están aquí están de pie por su propia cuenta o si el Señor los ha sostenido. Yo no sé si los que me están viendo están de pie porque el Señor, pueden decir: el Señor me ha sostenido. Es por ese pacto que Él tiene con nosotros que estamos de pie, porque se desposó con nosotros en bondad y en misericordia. Es por su bondad que estamos de pie. No es porque seamos muy obedientes, a veces ni obedientes somos, pero el Señor te dice: si estás en pacto conmigo, yo te he tomado y no te soltaré nunca. Es esto lo que aprendemos hoy. Cuando cada cónyuge se sienta a los pies de Cristo para aprender, entonces el matrimonio se vuelve exitoso.
Cuando cada cónyuge se sienta a los pies del maestro, si aprendemos de él, podemos entender el matrimonio. ¿Cómo es que el Señor acepta una iglesia con 1000 defectos? Es que solo así funciona este pacto. Es en la admiración de nuestro Señor que aprendemos el poder del pacto matrimonial. Ella aprende, cuando ella aprende de Cristo, cómo Cristo la ama, entonces ella aprende a amar al esposo. Es cuando el esposo aprende de Cristo y el esposo empieza a descubrir cómo el Señor lo ama con todo y sus defectos. Entonces él comienza a amarla a ella. Y eso, mis amados hermanos y los que están viendo esta transmisión, solamente se logra una vida con una vida rendida a Cristo. Solamente una vida rendida a Cristo puede vivir la plenitud del matrimonio. ¿Qué es lo que Dios busca? Busca que vivamos en pacto. Busca una descendencia para Dios. Busca que entres en pacto con Él. Un pacto que de Él aprendes a vivir casado. Un pacto que aun cuando tu esposa tenga defectos, es más poderoso, porque así es el poderoso amor de Dios sobre nosotros. He confiado mi vida a ese pacto que Dios hizo con su sangre. Cuando Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él está hablando de un pacto que busca a Dios. Busca gente de pacto y busca gente que le levante una descendencia que honre su nombre. Quizás no seamos los mejores, pero estamos de pie por su amor. Y hoy vamos a orar por aquellos que quieran entrar en pacto con Dios. Y en esos matrimonios que han estado viviendo dificultades, hoy el Señor les puede restaurar si valoran el pacto que Dios ha hecho con ellos.